Ya comienza Ládralo, un programa de la Corporación Raya dedicado a la vida y la protección de los animales. Por un mañana animal libre de crueldad, somos Corporación Raya. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hola, muy buenas noches a todas las personas que se conectan el día de hoy a nuestro nuevo episodio de Ládralo. Hoy es 26 de octubre de 2022. Mi nombre es Juliana Barber y les doy la bienvenida. Hola a todos, yo soy Gabriel Chica, abogado de Raya, y bueno, muy contento de estar en este programa. Nos amañamos con este tema, Juliana. Nos amañamos con este tema. Vamos a hablar hoy de todas las emociones que tenemos cuando conocemos demasiado de lo que les pues digo demasiado porque la mayoría de gente, pues no. Bueno, de eso hablaremos, pero cuando conocemos mucho de la situación que está viviendo el planeta, que están viviendo los otros animales, y eso empieza a hacer esa mella en las emociones de uno, y para eso hoy vamos a hablar de ese tema. El mes pasado hablamos de él desde la psicología, desde toda esa parte conceptual de entender el fenómeno. Hoy vamos a hablar de este mismo tema, pero desde la experiencia de Juan Camilo Jaramillo. Él es biólogo marino y el día de hoy nos va a acompañar. Muchas gracias, bienvenido Juan Camilo a nuestro programa. Yo le digo profe porque él fue mi profesor y me referiré a él de ahora en adelante como profe. Juli, muchas gracias. Gabriel, muchas gracias por invitarme y bueno, vamos a hablar de cosas difíciles, ¿no? Vamos a hablar de cosas difíciles. Yo advierto que en cualquier momento me tengo que parar porque el perro empieza a ladrar. Todos ustedes sabrán entender. Empezó. Les doy la bienvenida a todas las personas que se están conectando. Muchísimas gracias por estar aquí. Recuerden darle like a esta transmisión, compartirla, comentar y guardarla para que entre todos creamos el conocimiento que necesitamos para lidiar con la protección animal y todo lo que conlleva. Saludo a Cindy Velázquez. Hola Cindy, y a Nati. Gabriel, te saludan. Y recuerden dejar sus comentarios que iremos todo el programa y pues leyendo los comentarios. ¡Qué enredada! También les recuerdo que a partir de la próxima semana este programa estará como audio en las plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Podcast. Ahora sí, profesor Juan Camilo, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Este tema me interesa mucho y lo he estudiado mucho y bueno, ya veremos cómo va. Antes de empezar el tema, queremos preguntarle cuáles son, qué le gusta hacer en su tiempo libre, cuáles son sus hobbies. Bueno, me gusta ir al cine, leer, no, mentiras. Soy parapentista, entonces eso hago, aunque debo confesar que con la testosterona en franco declive, ya voy a cumplir casi 60 años, estoy volando menos que antes, pero ese es, digamos, mi hobby principal. Y ahora últimamente ando pintando, digamos, de manera un poco más seria, pintando cuadros, ¿no? ¿Y cuál fue la última película que se vio? ¿En dónde? ¿En cine? En cualquier parte. En cine la última que me vi fue Avatar hace 15 años. O sea, llevo sin ir a cine esa cantidad. Pero como acá en el campo no tenemos televisión, básicamente porque no queremos televisión, pero sí tenemos, pues, digamos, qué sé yo, Netflix y todas estas cosas, nos mantenemos en eso. La última película que vi fue hace 40 minutos, se llamó El Chamán y es una película animada que me vi en Vimeo. Y bacana, pues, al menos. Impresionante. Ahí Vimeo es muchísimo mejor que todas las otras plataformas. Es muy alternativo, es muy chévere. Duró 7 minutos, no fue muy larga. Cortico ahí. Sí. Bueno, vamos entonces a empezar con el tema del día de hoy. Y les recuerdo a todas las personas que están escuchando que de este tema ya hablamos en un episodio anterior, que si lo quieren escuchar ya está en Spotify, en todas las plataformas de podcast y también está
como video podcast en Facebook y YouTube de la Corporación Raya. Y entonces en ese capítulo hablamos de este tema desde la psicología. Tuvimos a Juan Gabriel, un psicólogo que nos acompañó como en todo ese proceso de entender el fenómeno emocional que se da cuando tenemos sentimientos frente a la destrucción planetaria o a la crisis planetaria, y pues entender eso también es un primer paso. El día de hoy invitamos al profesor Juan Camilo porque él ha sido un estudioso de ese tema no desde lo profesional, sino desde la vivencia y de entenderse dentro de un montón de fenómenos que ocurrían, pues obviamente influenciados por su lado profesional, pero que tenían que ver más con sus emociones. Entonces, yo antes, como de ya hablar de ese tema, quisiera saber, y que le preguntaba ahora antes de empezar, usted cómo resultó ser así, pues, ¿cuál fue ese proceso en el que usted se enteró que tenía una cercanía con lo natural y desafiar como todo lo que nos han enseñado? A ver, yo creo, aunque no puedo asegurarlo, que el interés inicial por la biología, porque yo soy biólogo marino de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y tengo una maestría en Asuntos y Política del Mar y Ciencias del Mar de la Universidad de Miami. Yo creo que todo empezó porque mis padres eran personas que les encantaba la naturaleza. No me veo ahí, se congeló esto, ¿me oyen? Sí, sí. Sí, qué pena. Y ellos nos inculcaron, no solo a mí, sino a mis hermanas también, el respeto por la naturaleza. Mi papá en particular era un hombre que le encantaba, ambos fueron scouts cuando estaban pequeños, en los años, qué sé yo, en los años 40 y 50. Entonces salíamos a acampar, mi papá tenía equipo de camping y nos enseñaba a hacer... Salíamos a acampar, mi papá en fin. Equipo de camping y... Estoy oyendo algo por allá, como un feedback. Bueno, no importa. En todo caso, yo creo que así fue que empezó como el respeto y por la naturaleza, y a mí en particular me inculcaron como el estudio de la naturaleza. Me imagino que yo me interesaría por la biología y la biología marina por la televisión, qué sé yo, viendo programas de Jacques Cousteau o alguna cosa por el estilo, pero cuando les propuse estudiar biología marina, que era una cosa rara y muy rara en aquella época, estamos hablando del año 80 y algo, 86, qué sé yo, por allá, 82. Ellos me alcahuetearon, pues a un costo económico seguramente muy grande, porque no se podía estudiar en Medellín, había que irse a Bogotá, y ellos pues me subsidiaron toda eso de estudiar biología, y ahí empezó la cosa, pienso yo. Bueno, profe, y digamos de pasar de estudiarlo, porque yo creo que hay personas que dicen, bueno, voy a estudiar esto porque me parece interesante, porque me genera curiosidad, porque quiero profundizar en eso. Eh, digamos, usted podría como identificar un momento en el que pasó de ser algo interesante a algo que generaba por ahí como emociones y unos pensamientos que de pronto no son tan normales y no son como como de quien apenas se acerca a esto de una manera académica. Absolutamente, claro que tengo eso súper claro. Mira, y esto es en retrospectiva. Obviamente, cuando estas cosas estaban pasando, yo no estaba reflexionando en ello, estaba muy sardino, tratando de lidiar con la vida de adolescente, etcétera. Pero recuerdo un episodio antes de entrar a la universidad, tendría, qué sé yo, 12 o 13 años, que mi papá tenía un rifle de copas. Y yo tenía unos amigos ahí de la barra que también tenían sus rifles de copas, y usábamos salir, estamos hablando de los años 70, ¿ok? Y salíamos a donde ahora es la Villa de la Burrá, eso eran mangas en aquella época, y cogíamos, qué sé yo, frascos y latas de lo que fuera, y le disparábamos como para la puntería. Sin embargo, una vez, y recuerdo el nombre del chico, se llamaba Saúl. Él era uno de los armados, ¿ok? Eran rifles de copa, de aire, ¿no?
Este chico decidió dispararle un pajarito y matarlo, ¿ok? Y a mi reacción instintiva fue, afortunadamente no asesina, no le disparé a él a la cara, ¿ok? Pero recuerdo que le disparé a un pie, al zapato, ¿ok? Le disparé así, le dije alguna palabra fea, seguramente muy fea, y eso fue seguido de una acción beligerante de mi parte. Obviamente hasta ahí llegó la amistad con Saúl, seguramente se quejó con su mamá, seguramente me regañaron, cosas que no tengo en mente, pero recuerdo que me dio mucha rabia porque no había por qué matar el pajarito, ¿ok? Era la puntería, era lo que nos interesaba, no matar un pajarito. Y ese fue como, digamos, como en retrospectiva, ese fue el momento en el que yo recuerdo en el que actué emocionalmente de esa manera. Siquiera no era un arma de verdad, porque entonces lo habría dejado cojo al pobre Saúl. Pero digamos que ya un poco más, recapacitando un poco más en mis acciones, ya cuando estaba en la universidad, recuerdo una vez, mi papá tenía unos amigos buzos, mi papá era buzo, él me inculcó, digamos que parte de la biología marina y todo eso fue también porque aprendimos a bucear muy niños, pues yo muy niño, tenía 15 años, y cuando ya estaba en la universidad, mi papá tenía unos amigos buzos, y esperen un segundito que llegó alguien, necesito dejar salir. Ya mientras Okay. vuelve acá un saludito, profe, mientras retomamos para Natalie que nos saluda, Daniel Pérez, Marta Barberi, la mamá de Juliana, Catalina, que por ahí van llegando, y también invitarles a que nos cuenten por ahí si han tenido algunas emociones o sensaciones relacionadas con la crisis climática, todo este futuro nefasto que se nos viene por lo que hemos hecho con el planeta, que es justamente de lo que vamos a estar hablando. Ahora sí, profe. Entonces, en todo caso estaban los amigos de mi papá que eran buzos, también eran pescadores con arpón. Estas personas salíamos a bucear, yo ya estaba estudiando biología marina y a mí me interesaba era la parte, digamos, la vida misma, no acabar con la vida, y ellos pescaban como si no hubiera mañana, sacaban lo que fuera, ¿ok? Sacaban peces inmensos, en aquella época había peces inmensos en Isla Fuerte, esto pasó en Isla Fuerte, y yo recuerdo haberlos increpado a ellos, a varios amigos de él, diciendo, eran hombres mayores, o sea, mucho mayores que yo tendría 17 o 18 años, ellos eran ya gente de 40 años, ¿ok? Los increpé fuerte, reclamándoles que si es que era que ellos pensaban que el mar que estaba lleno de pescados por todas partes, y yo me dijo, pues claro, el mar está lleno de peces por todas partes, y ustedes son bobos o qué, o sea, yo ya había estudiado, yo ya era biólogo, digamos, o ya estaba empezando a ser biólogo, y los biólogos marinos sabemos desde muy temprano en la carrera que los peces no son tan abundantes y que la mayoría de la vida marina se restringe a las áreas costeras y que entre el Chocó y Japón hay literalmente un desierto. Entonces, ellos se burlaban de mí, pues, y bueno, qué sé yo, seguramente con mi lengua viperina no sé, me enfrentaba mucho con los adultos por esta razón. Entonces y desde eso pues he tenido enfrentamientos con la mayoría de las personas que no respetan la vida hasta el día de hoy, ¿no? Profe, y bueno, usted entonces tomó la decisión de estudiar biología marina porque tenía una influencia de su padre, pero también me imagino que porque tenía esa afinidad, pues, sí, con lo natural. Sí, a mí siempre me ha interesado saber cómo funcionan las cosas y en particular cómo funciona el mundo a mi alrededor. Entonces eso fue lo que me animó a estudiar biología. Biología marina en particular debe haber sido una influencia un poco más específica, como les digo, de mi papá, del buceo, de los programas de Jacques Cousteau, etcétera, etcétera. Y eso fue
qué sé yo, 17 años o 18 años me fui a estudiar a Bogotá y terminé mi carrera en Bogotá. Y después de mi carrera me fui a hacer una tesis de comportamiento de unos pájaros marinos y estuve ya viviendo solo en Isla Fuerte por casi 2 años. Bueno, realmente fue un año porque el otro año fue escribiendo, un año haciendo los muestreos, viviendo solo, literalmente solo, que fue muy difícil, pero muy formativo también. Y ahí empezó todo. Después ya me fui, me especialicé en Estados Unidos, me fui a vivir allá e hice mi maestría. Y mi maestría ya empecé con otros temas y terminé siendo especialista en microalgas, fitoplancton, y el papel que cumple el fitoplancton, digamos, como en el ecosistema, ¿ok? Luego de eso, y vamos a llegar ya a la parte emocional, ¿ok? Entonces, durante toda mi carrera siempre estuve muy, pero muy, muy avispado como al daño ambiental. Entonces, desde muy temprano en mis estudios, tuve muy buenos profesores, no tengo eso, pues hay que decirlo, que también tenían este mismo tipo de visión sobre la protección del medio ambiente y lo importante que es el medio ambiente. Recuerdo uno en particular en Cartagena que se llamaba Alberto Ramírez, nos daba ecología y fue de él cuando empecé, digamos, a notar el cinismo, o no el cinismo, la decepción que tenían los científicos ya, digamos, establecidos como él, sobre lo que estaba pasando en el planeta. Recuerdo que nos contó una historia de un evento que pasó en una isla en el Pacífico. Greenpeace le puso una bomba a un barco de la Marina francesa, porque iban a ensayar todavía, imagínense, todavía habían ensayos atómicos en aquella época, estamos hablando de finales de los años 80. Y entonces él nos decía, o sea, ¿cómo es posible que ya a finales del siglo XX esté esto sucediendo, todavía se permita eso? Obviamente todos sabemos lo malo que es la radiación y las bombas atómicas. Entonces, recuerdo mucho eso en particular. Y después cuando me moví a Miami, tuve un profesor, Larry Brand, que era mi jefe y mi profesor, que nos hacía poner camisa larga y cachucha y ponernos bloqueador y todo, porque él ya estaba súper enterado de que la capa de ozono estaba muy deteriorada y que estaba haciendo daño. Entonces, siempre estuve como expuesto al daño medioambiental, y a pesar de que no sabía que yo tenía una condición que seguramente ustedes también tienen, Juliana definitivamente la tiene, se llama ecoansiedad, ¿ok? Y Gabriel seguro también, porque pues sí tiene compatibilidad con Juliana, y con los animales también la debe sufrir, pero, y me paran cuando estoy hablando demasiado, me di cuenta de que era un problema para mí tener esa ecoansiedad cuando descubrí la enfermedad como tal. O no es una... Me retracto de lo que acabo de decir. Esto no es una enfermedad, es una condición, es una respuesta, ¿ok? A algo que está pasando. Es como cuando si usted está parado por ahí en alguna parte y un perro de 100 kilogramos, Rottweiler, echando babasa, te va a perseguir, pues digamos que la respuesta normal es correr o luchar, ¿no? Lo que la adrenalina le dice a uno, corra o pelee. Entonces, ecoansiedad es una condición que sufrimos muchísimas personas en el mundo, especialmente los más jóvenes, y es una respuesta a lo que está pasando con el sistema, con el sistema Tierra, con el ecosistema, ¿ok? Y esto fue descubierto, pasa desde hace muchos años. De hecho, yo pienso que yo sufro de ecoansiedad desde que entré a la universidad, o desde que le pegué el copazo a Saúl en la pierna, pero no sabía que se llamaba así. Solamente en 2008, 2010, ¿ok? Después de una conversación que tuve con mi mamá me hizo caer en cuenta que yo estaba muy ansioso, más de lo normal,
De hecho, usó una palabra que me ofendió mucho. Me dijo que yo era infeliz, lo cual no es cierto. Después tuvimos una conversación seria acerca de esto. Le dije que no era infelicidad. No es infelicidad, era simplemente rabia, ¿ok? Rabia con el mundo, ¿ok? Con la gente, con los humanos. Entonces empecé a investigar muy seriamente a ver qué era lo que estaba pasando, y descubrí a una doctora que se llama la doctora Sarah Ann Edwards, quien acuñó, o se cree que ella acuñó la palabra en 2008, ecoansiedad, que describe perfectamente lo que yo sentía, ¿cierto? Que era rabia, frustración, tristeza, básicamente luto. Uno como cuando se muere alguien, que uno siente de todas estas cosas, ¿no? Como un duelo, es un duelo. Un duelo, exactamente. Entonces, leyendo, descubrí que la doctora Edwards hablaba de un niño en Australia que fue admitido en un hospital psiquiátrico porque no quería tomar agua, porque él percibía que si tomaba agua allá en Australia, con todos sus privilegios, los niños en África que no tenían agua, pues iban a tener menos agua, ¿ok? Entonces, los psiquiatras lo admitieron y empezaron a notar en los récords que habían admitido muchos pacientes, jóvenes en particular, desde hacía varias décadas, con situaciones similares, pero ningún doctor había puesto los puntos juntos para poder hilar qué era lo que estaba pasando. Una vez, no sé quién lo descubriría, empezaron a notar que esto estaba pasando muy frecuentemente, le dieron un nombre que se llama ecoansiedad. Y entonces ya una vez yo supe que tenía ecoansiedad o que sufría de esa condición, porque repito, no es una enfermedad, es una condición, es una respuesta saludable a un estímulo externo, ¿cierto? Es una respuesta que yo estoy exhibiendo, pero tiene muchas características muy similares al estrés postraumático, ¿ok? Al PTSD. Sin embargo, este es un estrés pretraumático. Básicamente lo que es una ansiedad anticipatoria de que las cosas no van por el buen camino y de que eventualmente todos vamos a sufrir mucho. Entonces, descubrí primero la ecoansiedad. No hay que medicarse para esto, ¿ok? Lo que hay es que entenderlo para poderlo canalizar. Y rápidamente yo supe que la manera de canalizar esto era educando, enseñándole a otros, mostrándole a otros cómo era que había que lidiar con la ansiedad ecológica o la ansiedad que causa la destrucción del ecosistema. Y así fue que empecé a enseñar en la universidad y a dictar conferencias. Y bueno, aquí estamos hablando de ese tema, ¿no? Sí. Ládralo. Bueno, saludo a las otras personas que se están conectando, a David Garibello, a Lina Beatriz Willis, doña Lina, y a Fernando que nos se conecta desde Ecuador, de Terranimal Ecuador, un gran amigo que llevo mucho en mi corazón. Muchas gracias por conectarse. Recuerden que pueden contarnos su experiencia en este tema, cómo han sentido, cómo se sienten frente al colapso de nuestra civilización y cómo hacen para manejarlo. Cuéntenos ahí. Tenemos dos testimonios, ¿se puede decir, Gabriel? A ver. Sí, testimonios. Como dos historias ahí, dos experiencias que además yo creo que nos van a dar como un montón de elementos para seguir conversando con el profe Juan. Sí, y yo también quiero contar una cosa, la voy a contar yo primero para no mochar esta, y es que yo, por ejemplo, nunca hasta este instante de este programa me había puesto a pensar desde cuándo yo me siento así. Y mi situación empezó cuando yo tenía por ahí 4 años con una cosa muy similar a la historia suya. Voy a contarla muy rápidamente. A ver. Yo no sé por qué razón, yo tendría 4 años o menos.
yo no vivía en la casa donde vivo ahora, pero yo andaba con una cajita, yo recuerdo una cajita en la que yo tenía un ratón. Yo no sé si el ratón estaba muerto, porque no entiendo, pues ahora yo no entiendo un ratón cómo hizo para quedarse en una cajita con una muchachita que lo llevaba para arriba y para abajo, pero yo lo llevaba para arriba y para abajo. Y resulta que en una, yo salía, me mandaban de niñera a acompañar a mi hermana mayor, y yo, porque yo siempre he sido como muy sola y a mí no me gustan las galladas ni tener amiguitos, entonces a mí me mandaban con ella y yo estaba con mi ratoncito. Y en una de esas, uno de los peladitos con los que ella se mantenía, sacó el ratoncito de la caja y se lo puso, un bus venía pasando y se lo puso a un bus y el ratoncito ¡puf!, quedó estripado en el suelo. Yo recuerdo que yo tuve una reacción interna muy... pues, o sea, yo sentí físicamente una cosa muy rara, que me imagino que era ira profunda, pero yo no hice nada. Esa noche, el peladito fue a la casa mía y yo salí con un palo de escoba y le pegué un palazo de escoba en la cabeza. Yo tenía 4 años, o sea, no tenía más. El peladito me pegó una patada que me mandó unas escaleras abajo, pero yo caí muy adolorida, pero con mucha alegría. O sea, yo dije, le di. Y después de eso he sentido siempre, o sea, yo veía incendios forestales, sufría, y sí, yo toda la vida me la pasé fue en esas. Bueno, entonces ahora voy a leer la historia. A ver. Dice, buenas noches, soy Marta, tengo 67 años. Nunca como ahora había pensado tanto en la muerte. Se me ha convertido en una adicción estar al tanto de lo que pasa en la naturaleza. Las enfermedades, los animales. Me da miedo, pero a la vez me siento parte del problema. Tengo sentimientos de culpa y pienso cómo hay personas que ni siquiera saben nada. Me atemoriza la velocidad a la que vamos directo a la destrucción. Quisiera que si a mí me tocara estuviera con mi familia. Estamos recogiendo lo que sembramos, pobres niños y jóvenes. Sí, es muy típico y mira que es una persona bastante adulta. Bueno, lo digo yo que tengo 60 años, ¿ok? O sea que estos sentimientos seguramente los tuvieron muchísimas personas antes de que se describiera como una condición psiquiátrica o psicológica, ¿no? Entonces, eso es muy común. La mayoría de los humanos tenemos una condición que se llama biofilia, ¿ok? Según el doctor Edward Wilson, quien murió hace muy poco, él, que escribió un libro que se llamó Biofilia, argumenta en ese libro que todos los humanos, como evolucionamos dentro de la naturaleza, tenemos una afinidad muy grande con la naturaleza. Y bueno, salvo pues obviamente no solo evolucionamos en la naturaleza, sino que dependemos 100% de la naturaleza. Durante 190,000 años antes de descubrir la agricultura, fuimos cazadores y recolectores. Hay muchas culturas donde, por ejemplo, los humanos se disculpan con los animales que sacrifican para alimentarse. O sea, hay una afinidad muy fuerte genética, estamos hechos de lo mismo, somos de la misma cosa, tenemos genes. Entonces, él argumenta eso y solamente en los últimos, digamos, tal vez diría yo, 10,000 años desde que inventamos la agricultura y tal vez inclusive un poco más cerrada la cosa, por ahí desde hace unos 6,000 años que se crearon las religiones organizadas, ¿ok? Y muchas de estas religiones, casi todas, ¿ok? Argumentan dentro de su forma de pensamiento que los humanos estamos escindidos de la naturaleza y que estamos en un pedestal sobre la naturaleza y que tenemos derecho de usarla porque mi Diosito nos dio permiso de hacerlo. Y pues muchas personas se han tomado esto tan en serio que la destrucción de la naturaleza se volvió una cosa normalizada dentro de la humanidad. Pero si esculcamos en nuestros corazones y en nuestros cerebros y en nuestra alma, todos podemos descubrir que tenemos una afinidad grandísima por la naturaleza. Inclusive el sicario más cruel
lo puede ver uno con un perrito sobándole la cabecita, ¿ok? O sea, esto es una cosa que todos tenemos, que hace 10.000 años, hace 6.000 en particular, o tal vez hace desde la Revolución Industrial, eh, muchas de las personas no estén afinadas con este sentimiento natural hacia la naturaleza, es una aberración. Eh, y los que sí seguimos, a pesar de todo, seguimos pensando que la naturaleza es lo más importante que hay. Sin naturaleza no hay nada, no hay economía, no hay sociedad, no hay nada. Pues nos ponemos tristes y nos asustamos y nos preocupamos muchísimo por la destrucción. Es como si uno está en su casa y pues si la casa está ahí, bien, pero si uno empieza a ver humo saliendo de la cocina, pues, o sea, hay que preocuparse, ¿no? Porque es una emergencia. Y ahora que estamos en una emergencia, todos deberíamos estar preocupados. Sin embargo, hay mucha distracción. Hay muchos reels que ver en este teléfono por horas y horas y horas pasando, viendo chihuahuas o gente estrellándose en la moto. Estamos muy distraídos a la naturaleza. De hecho, la psicología ha entendido esto desde hace ya varios días, desde hace ya varias décadas, y están prescribiendo una cosa que se llama baños de naturaleza, que no es sino, vaya, tómese un descanso al lado de la quebrada, debajo de un árbol. Por eso hay parques en las ciudades, por eso tenemos matas en las casas, porque tenemos una afinidad grandísima con la naturaleza. No podemos vivir sin la naturaleza, evolucionamos dentro de la naturaleza y eso es un legado de nuestro pasado genético profundo. Bueno, profe, yo creo que con eso vamos viendo un poco como esa sensibilidad inicial que, digamos, es común y que todos y todas podemos tener, mm, pero que cuando hablamos de ecoansiedad, pues ya se va haciendo como una sensibilidad supremamente fuerte respecto a lo que pasa con el ambiente, lo que pasa con los animales y esa anticipación, como usted decía, de cuál será ese futuro que nos espera. Y usted ahorita decía algo que es interesante y es como, pues no se trata de una enfermedad, pero cuando decía como yo sufro esto, pues yo me quedaba pensando en esa palabra, porque finalmente sí es un sufrimiento respecto a qué ¿Sí? va a pasar con el mundo, qué va a pasar con los Uno se otros, la y pasa ahí creo, frunciendo, una siendo frunciera. y ahí hay como diferentes dimensiones, ¿cierto? Porque, digamos, puede ser una anticipación frente a la idea abstracta de la muerte y de la finalización de la civilización y de la presencia de la humanidad en la Tierra o de la presencia de muchas especies, pero también hay un sufrimiento por eso que va a pasar mientras llega lo Claro. peor, ¿cierto? Es como que finalmente, ¿qué es más grave? ¿Es que se acabe todo o es más grave todo ese sufrimiento que ya desde hoy estamos viviendo desde hace ya varios años con los incendios, Sí. con las inundaciones, con los fenómenos climáticos tan horribles? Desde Raya hemos estado haciendo unas entregas que Juliana ha estado haciendo con ciudades enteras bajo el agua, ciudades incendiadas, millones y millones de animales muertos porque no aguantan El los calor. calores. Sí. Entonces, digamos que también pensarnos un poco que se abren unos caminos diferenciados respecto a la ecoansiedad y entonces preguntarle a usted qué es lo que siente, qué es lo Claro. que, digamos, usted le hace pensar que tiene esa ecoansiedad, le da mucho susto que nos vayamos a morir todos No, o qué es lo que no. pasa. Como yo no tengo ningún tipo de creencia religiosa, yo pienso que cuando me muera, eso es lo que va a pasar. Simplemente nada, me voy a morir y punto. No voy a trascender, no voy a vivir eternamente. ¿Quién quiere vivir eternamente? Yo no entiendo la gente que quiere vivir eternamente. Eh, y como decía Mark Twain o Samuel Clemens, no le temo a la muerte porque antes de nacer estuve muerto por billones de años. ¿Ok? Entonces, pues cuando me muera voy a estar muerto por el resto de la eternidad. Entonces, yo no le tengo la muerte mía, a mi propia muerte.
¿ok? Mi preocupación es el sufrimiento que envuelve un colapso primero del ecosistema, porque el ecosistema es el que está en gravísimos problemas, la biosfera, ¿ok? Nosotros solo somos una de millones de especies, 8.7 millones de especies, sin contar bacterias y arcaeas, ¿ok? Entonces, solo somos una de esas especies que, digamos, cohabitamos este planeta con 8.7 otras millones de especies. Y lo que a mí me preocupa, aunque ya logré comprender que pues, así es la vida, ¿ok? Es la extinción masiva de plantas y de animales y plantas que estamos causando. Y esto es muy triste porque hasta ahora ninguna especie individual había sido un agente de extinción. Un meteorito cayó, ¡pum!, explotó hace 64 millones de años en la península de Yucatán y el 75% de todas las especies murieron, pero el planeta finalmente se recuperó, ¿ok? Entonces, es muy posible que nosotros, no es muy posible, es así, nosotros seamos el próximo agente de extinción, somos ese meteorito. Entonces, para lidiar con con esta rabia, con esta frustración y con estas cosas, hay que pensarlo de esta manera. Es como si viniera un meteorito de verdad, un meteorito de, qué sé yo, de 10 kilómetros de diámetro, un evento planetario de extinción masiva, y la gente se pusiera brava, estuviera frustrada con el meteorito. Maldito meteorito, te odio, te odio. O sea, odiar a una roca no tiene sentido. Entonces es lo mismo, es humanidad, te odio. A lo mejor esto es lo que pasa cada vez que la inteligencia surge o evoluciona en un planeta, termina por descubrir energía barata y abundante como el petróleo y el carbón, y usa esa energía para desarrollarse y eventualmente autodestruirse, ¿ok? A lo mejor esto es un fenómeno total y absolutamente natural. No tiene sentido estar enfadado con la humanidad per se, ¿ok? No tiene sentido porque el único que sufre es uno. Ahora, hay mucho hijueputica por ahí. Eso no es ninguna razón. Y digamos que la frustración y la rabia individual con personas con el man con el niño que fue y estripó el ratoncito, con el otro tonto que mató el pajarito, o con el estúpido ganadero que quemó hectáreas y hectáreas de bosque para poner 3 vacas, pues obviamente es válido estar frustrado y enfadado con estas personas, pero no con la humanidad como tal, ¿ok? Y esa es la manera que yo he encontrado de, digamos, calmarme un poco para no estar, porque no es bueno estar con todo el día y toda la noche enfadado con la humanidad misma, ¿cierto? Yo soy humano, entonces, pues, he aprendido a lidiar sin drogas psiquiátricas con eso, con la ecoansiedad, y a canalizarla como lo trato de hacer con mis estudiantes, porque yo dicto clases en 3 universidades y mis estudiantes pues les toca sufrir mis clases, que son tragedia tras tragedia, son 15 semanas, una tragedia detrás de la otra, el agua, las inundaciones, puta, todo, ¿ok? Entonces, al final de mi clase, y bueno, a través de mi clase, yo trato de inculcarles que esa frustración que uno siente, la debe canalizar en activismo, ¿ok? Activismo, en ayudar en lo que se pueda, ¿ok? ¿Cierto? Si puedes salvar a un perro de la calle que está flaco y acabado, pues esa es la manera como uno puede ayudar. No somos legisladores que podamos evitar la tala del bosque colombiano, como, mejor dicho, esa historia va a lo siguiente. Por más que uno haga, una sola persona puede deshacer lo que hacen millones de otras con una firma de una ley. Les pongo un ejemplo. En el gobierno pasado,
o en el gobierno de la tendencia pasada, ¿ok? Uh, hubo un ministro al que le llamaban Juan Lozano, es malsano, para el ambiente es malsano. Este señor firmó una ley que básicamente le permitía a compañías extranjeras ir a extraer madera fina del Chocó, ¿ok? O sea que no importa que tú recicles el resto de tu vida. Si un man como este y su jefecito firman una ley de esa que permiten la extinción de miles de animales, entonces eso está fuera de nuestras manos, excepto votando bien, ¿ok? Votando bien. Entonces, ¿cómo puede uno canalizar eso? Activismo propio. Yo lo veo en ustedes. Ustedes son un ejemplo impresionante de activismo real, ¿ok? No de activismo de activismo de likes, ¿ok? I like. No, es activismo que se convierte en acciones reales. ¿Cuánto han hecho ustedes por 18, 19 años por los animales y por el sufrimiento animal? Entonces, eso solamente vale la pena, ¿ok? O sea, canalizar la frustración en activismo, proactivismo. Eso es lo que yo les recomiendo a mis estudiantes y lo que yo trato de hacer, aunque es imposible evitar la frustración y el sufrimiento propio. Ya vamos a cumplir 20, pues, una cuñita. Vamos a cumplir 20, ahora que nos van a invitar. Bueno, recuerden todas las personas que están ahí conectadas de darle like, me gusta, like, de darle like, comenta, pero bueno, esto es por una buena causa, que era algo que yo iba a decir ahora, o sea, nosotros no estamos haciendo reels con un bailecito huevón que no sirve para nada, que no significa nada, estamos tratando de crear unos contenidos que sensibilizan a las personas, que les muestren la realidad, que haga que alguno despierte de lo que está pasando. Entonces, pues, desafortunadamente, ¿cómo nos apoyan? Dennos like, compartan, comenten, activen nuestras cuentas, que finalmente, pues, es una forma en la que tenemos para bregar a ayudar. Gabriela, profe. Que de todas maneras vamos a ir intercalando con los bailecitos, ya estamos ahí entrenando, Juliana. Yo estaba pensando en qué les voy a dar a ti especialmente, Juliana, en el aniversario 20. Te voy a dar un ratoncito en una caja. ¿No me oíste? ¿No, Yero? Sí, oí, pero no sé qué pensar de no te lo protesto. Para reemplazar el que te... pero ¿era un ser vivo o es una réplica en yeso? No, un ratoncito de verdad para que lo cuides hasta que se muera. Mentiras, es por molestar. Bueno, no, yo creo que hay varios comentarios y aprovecho pues para saludar a Natalie, a Daniel Pérez, a Johan Beck, y a todas las personas, a Karen Ortega que nos han estado comentando, a Gretel Álvarez, hola Gretel, y bueno, hay algunos comentarios ahí en los diferentes chats que un poco nos muestran como algunas preocupaciones, ¿cierto? Como que también así como que tenemos una sensibilidad inicial con los animales, con el ambiente, hoy también es más o menos generalizado en algunos sectores que las personas saben que la manera en que estamos produciendo es atroz, que es una cosa excesiva y llegan como algunas sensaciones de culpa, por ejemplo, estoy consumiendo mucho plástico, estoy comprando cosas y estoy recibiendo todo el plástico que viene allí y entonces como una necesidad de hacer algo para afrontarlo. También Daniel nos dice como que todo este tema de la pandemia generó como unas emociones ahí muy fuertes que hoy siguen teniendo a las personas como con algunas reacciones, decía como frente al tapabocas, personas que hoy se siguen poniendo el tapabocas para todas las actividades que realizan y que de alguna manera muestran que sí hay como unas ansiedades respecto a qué hago yo para afrontar el daño al que estoy expuesto de un lado, pero también el que estoy generando.
Sí. Sin embargo, algo que hablábamos con Juliana es que en ocasiones esas sensaciones se quedan como en esa frustración individual, en la preocupación o en acciones que son muy limitadas y que nos han vendido como esta es la solución, ¿cierto? Recicle, que con eso ayuda, entonces la Apague la bolsita de tal luz, cierre el color, agua. sí, vaya, apague el bombillo, por ahí mi mamá que siempre me echa mucha cantaleta porque dejó muchas luces prendidas y que está viendo el programa, pues yo creo que por ahí está también como unos asuntos que son hoy inminentes en los que por supuesto hay que hacer algo, pero que también por la gravedad del fenómeno son limitados, son insuficientes y que como usted decía, es necesario crear unas acciones que tienen que ver con el activismo, con la acción política, con un montón de acciones desde la ciudadanía para que las cosas cambien significativamente, ¿cierto? Ya separar los residuos, hay que seguir haciéndolo, esto no es para desincentivar que se haga, pero no es suficiente, ¿cierto? Y cada uno deberíamos estarnos pensando qué puedo hacer yo adicional a todo esto que ya hago para que las cosas cambien, para que haya una conciencia global en otro sentido. Y en ese sentido estábamos pensando, Juliana y yo, cuando planeamos este programa, pues que hay como unas acciones individuales, ¿cierto? Y es como yo qué hago, porque además es un asunto que es grave, que tiene que ver efectivamente con la salud mental, que así como usted nos contaba, que muchas personas estaban siendo admitidas en hospitales psiquiátricos o que hoy van a consultas psicológicas, como nos lo compartía el invitado anterior, por estos temas, pues la crisis climática, el cambio climático está generando unos efectos no solo ambientales, sino que hoy es un gran problema de salud pública, ¿cierto? Personas que se están, no solo ojalá pudiéramos todos llegar a compartirlo en una terapia o estar en un espacio adecuado para ello, pero muchas personas hoy se están suicidando por esto, ¿cierto? Porque no resisten el saber qué va a pasar con el mundo, pero también por ver el sufrimiento de otros y que nadie hace nada y que todos seguimos con la vida, con los likes y con el videito bailando, pero no hay unas acciones que estén orientadas al cambio. Bueno, Entonces, pues parte de eso es como pensarnos en, hay que realizar unas acciones individuales, conversarlo. En el capítulo pasado hablábamos de cómo es necesario crear comunidades para fortalecernos, para tener apoyo, para conversar sobre eso, pero también hay unas acciones colectivas que es necesario hacer porque en ocasiones nos quedamos en lo individual, ya vamos a compartir una experiencia que por ahí nos dejaron en audio de otra persona que nos cuenta cómo lo gestiona individualmente, pero también cómo esas gestiones individuales tienen como un choque entre yo qué hago, necesito sentirme bien porque ahí es urgente como apaciguar todas estas emociones que estoy teniendo, pero ¿cómo hago para crear una acción colectiva que cambie las cosas? Yo no sé, Juli, si nos compartís como lo que nos cuenta esta persona y ya seguimos hablando con el profe Juan. oigamos. Somos Corporación Raya. Buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es José Alexander Rodríguez, yo soy profesor de origami en la ciudad de Bogotá y en la actualidad soy guía del Salón BAT de Arte Popular en el Museo Nacional. Es un poco complicado ya que mi posición es paradójica. Me refiero a que soy muy poco optimista respecto pues al futuro en general pues de la humanidad, de la ecología, pero pues me veo en la obligación de transmitir todo lo contrario en los trabajos que tengo. Digamos, yo tengo un canal de YouTube en el que llevo ya 10 años creando contenido y pues en el museo en la actualidad pues tengo algunas veces poblaciones de estudiantes a los cuales pues trato de transmitirles un poco de conciencia ecológica, porque nuestro salón se trata de eso, digamos, nuestro salón tenía como motivación Colombia y el medio ambiente y hay denuncias y también hay esperanza. Digamos que como para poder no sentirme tan mal, trato como de transmitir esas ideas
de que aún podemos hacer algo. Entonces, en lo personal, eso es lo que me hace sentir bien, pero no siento particularmente esperanza respecto pues a lo que yo pueda hacer, a lo que podamos hacer con otros. Entonces, es una posición paradójica, como bien les digo, pero pues que me tranquiliza, así es como pecar y rezar a la vez. No estoy seguro de si es eso lo correcto. Algunas veces pues me siento devastado, pero entonces trato como de tranquilizarme y continuar en esa tónica. Y pues también trato de tener algunas actitudes de responsabilidad ecológica, pero pues bueno, insisto, espero encontrar en el programa que ustedes van a hacer una ayuda a ese respecto. Muchas Bien, gracias y saludos a todos los amigos de Raya. bien, bien, bien. El profe le dio al clavo de lo que estamos sintiendo muchísimas personas. Entonces yo tengo varias anotaciones acerca de eso. Primero, la culpa es un componente intrínseco a lo que estamos viviendo. Y eso tiene que ver principalmente porque pues la mayoría de nosotros tenemos una afinidad con la vida, una biofilia, y nos parece que estamos destruyendo el planeta y que todos deberíamos ayudar para hacer esto. Pero la culpa principalmente viene de los victimarios, ¿ok? Esto es una estrategia vieja, el viejo truco de echarle la culpa al consumidor. O sea, nosotros producimos las botellas de plástico, usted se las toma, usted ya es culpa suya haberla comprado y culpa suya ver dónde la ponen. No, o sea, lo mismo la industria del petróleo, o sea, ¿cómo así? Ustedes debieron estar pensando desde que se prendieron las primeras alarmas, debieron haber pensado en cómo hacer el cambio, pero no. Los mundanos intereses económicos de la gente se sobreponen. Entonces nos echan la culpa. Esto es un truco viejísimo, viejísimo, que básicamente lo que hace es, la industria le traslada la culpa al usuario, lo hace sentir mal, ¿ok? Todo está mal es porque usted está botando esa botella de plástico, no porque yo la produje, ¿ok? Okay, entonces es una cosa que uno tiene que lidiar con eso y tiene que entender. Ok, sí, pero yo vivo en una inercia. Tú, Juli, tú, Gabriel, todos nacimos dentro de la crisis. La crisis ya estaba en curso cuando nosotros nacimos. Nosotros no somos culpables de la crisis. Y entonces la manera de mitigar esa sensación de culpabilidad es, entonces, todos tenemos que poner nuestro granito de arena, ¿ok? Ok, bueno, listo, bueno, entonces vamos a hacer esto. Les voy a poner un ejemplo. Necesitamos mover la piedra del peñol. Entonces vamos todos a empujar la piedra del peñol. Ok, pongamos todo nuestro granito de arena. No, ok, no. La única manera de efectuar un cambio real es votando cuando se puede, sin que lo maten a uno por activismo ambiental, votando por las personas indicadas, ¿ok? Que puedan ejercer, que puedan firmar leyes como el ministro que firmó la antiley del bosque, que pueda firmar leyes para proteger el bosque. Y claro, sí, pequeñas acciones como no comer carne, no tener carro, no viajar, pero principalmente no tener hijos, ayudan. Pero también hay que aceptar una cosa. A lo mejor no hay nada que hacer. Y también hay que vivir con esa sensación. Es como cuando uno va, el optimismo es genial, pues la mayoría de los humanos somos optimistas, es una característica cognitiva de los humanos, es necesario tener optimismo para levantarse por la mañana a ir al trabajo, porque de otra manera uno no va, ay, me van a echar, no, uno tiene que decir, no, hoy va a ser un buen día, hoy va a ser un buen día. Eso está bien en la vida normal. Pero en una emergencia, que es lo que estamos viviendo, el optimismo no sirve de absolutamente nada. Es como si tú vas en un avión y de pronto el avión pierde sus dos motores. ¿De qué vale ser optimista? No, tranquilos, mi Diosito nos va a ayudar. No, señora, tranquila, no llore, no se preocupe. No grite que todos nos vamos a salvar, huevón. Estamos sin motores y nos vamos a matar. Entonces, hay momentos en los que el optimismo es, al contrario, un obstáculo para las soluciones y la cosa.
No, todo va a salir bien, como dice por ahí un banco, porque todo podrá ser mejor. No, todo está siendo más mal. Todos los años la cosa está peor. Por más que ayuden, yo llevo 40 años tratando de ayudar al planeta, reciclando, educando, haciendo, y los indicadores, ninguno mejora. ¿Ok? ¿Ok? Y no hay ningún chance de que vayan a mejorar de aquí en adelante. ¿Ok? Entonces hay que aprender a vivir con la desesperanza también. Y eso es lo que yo he aprendido a vivir con sin esperanza. Ay, pero ¿cómo puedes hacer eso? Escríbame, yo le explico, pero mándeme un chat y yo le explico exactamente mis 20 años de vivir sin esperanza. Yo no tengo absolutamente ninguna esperanza de que las cosas vayan a mejorar, ¿ok? Y no soy yo, son los datos, ¿ok? Y como científico, pues hay que seguir. Yo soy una persona ultra optimista. Les voy a decir por qué. Soy parapentista, ¿ok? Ya se los dije al principio. Si uno como parapentista no es optimista, no puede volar, ¿ok? Porque uno no se puede parar en un acantilado con un trapo y unos hilitos de Kevlar mirando 1500 metros abajo, siendo pesimista. Ay, no, me voy a matar, no volaría, no. Yo pongo mi parapente, puede que me mate, pero yo abro mi parapente y salgo, voy a tener un vuelo chévere. O sea que eso indica que yo soy de manera natural una persona optimista. Pero cuando vienen los datos, ¿ok? Soy realista. Y si los datos están diciendo una cosa, no me puedo decir mentiras a mí mismo porque eso sería la cosa más estúpida del mundo. A eso se le llama paja mental o, como lo llaman los psicólogos, disonancia cognitiva. Básicamente, cuando el cerebro tiene dos cogniciones que se enfrentan, el ego no aguanta eso, entonces descarta una de las posiciones para poder seguir viviendo, ¿ok? Porque esa contradicción no le gusta al cerebro. Entonces todos nos hacemos pajas mentales. Sí, con estas dos pilas que voy a reciclar, salvé el mundo. No van a salvar el mundo. El mundo no se va a salvar. El mundo no necesita salvación. Los que necesitan salvación somos nosotros y el resto de las especies que estamos arrastrando a una extinción masiva que está en curso. Se están extinguiendo 200 especies al día. Es la peor tasa, la más veloz tasa de extinción de todas las extinciones masivas que han sucedido en los últimos 600 millones de años. Incluso más que la del periodo del Pérmico, del final del Pérmico, donde se extinguió el 96% de las especies, ¿ok? La tasa de extinción actual es mayor que la tasa de extinción del Pérmico, ¿ok? Entonces, vivir sin esperanza es una posibilidad y se puede vivir feliz sin la esperanza. Primero, yo tengo la esperanza de que voy a vivir eternamente. Ese es el cuento de la religión, ¿ok? Tranquilo, usted haga lo que quiera. Que mi Diosito, usted mate a la gente que quiera, viole a los niños que quiera, que tranquilo, que si al final se arrepiente, mi Diosito lo perdona y usted va a vivir eternamente feliz. Ok, así es muy fácil, sí, ok, facilísimo, porque pues entonces la esperanza, pues nada, no importa lo que yo hago, todo va a salir bien. No, ok, entonces uno no puede vivir con la esperanza de que va a vivir eternamente. Entonces también puede vivir con la esperanza de que el planeta está inmerso en una extinción masiva de fauna y flora que muy posiblemente va a causar la extinción de nosotros los humanos en los próximos 100 o 200 años y que tal vez eso sea un proceso natural. Ya. Profe, hay muchas veces, pues esto es como un comentario, muchas veces la gente limita el tema de la crisis a pensar que va a haber más desastres naturales, y sí, va a haber más desastres naturales, pero hay mucho más allá de eso, ¿cierto? Pues primero que se van a extinguir un montón de especies, eso va a ser un montón de problemas, y otras cosas que van a pasar es que con los cambios de temperatura nosotros no vamos a poder seguir cultivando nuestros alimentos de la forma en la que los hemos cultivado,
y va a haber un levantamiento social, porque la gente se va a empezar a morir literal de hambre, ¿cierto? La gente no va a tener, y eso no va a pasar dentro de 100 años, eso va a pasar quizá dentro de 15. Bueno, entonces le diste al clavo a una cosa súper importante. Definitivamente hay un riesgo existencial. Esto básicamente, ¿qué quiere decir? Que hay un riesgo real de que nos extingamos los humanos. Vamos a hablar solamente de nosotros los humanos, como siempre hacemos. Olvidémonos de las otros 8.7 millones de especies que viven con nosotros, que igual se van a extinguir. Y no va a haber testigos humanos para ver cuántas se extinguieron. O sea, la extinción está en curso. Y como la del Pérmico, como está más veloz que el Pérmico, puede que sea inclusive peor que la del Pérmico, donde no solo el 96% de las especies se extingan, sino el 99% de las especies. El planeta va a rebotar, la vida va a sobrevivir, de eso no hay absolutamente ninguna duda, aunque nada es absoluto en ciencias, ¿ok? Pero en 10 o 15 millones de años el planeta va a tener una biodiversidad comparable a la que tenemos ahora, no va a haber testigos. Entonces, ¿qué es por lo que nos tenemos que preocupar? Por el sufrimiento que envuelve transitar para parafrasear a un amigo, transitar esta extinción, ¿ok? Entonces, a mí lo que me preocupa no es que me vaya a morir de calor, ¿ok? Ay, qué calor tan berraco. Bueno, no, eso no es lo que me preocupa. A mí lo que me preocupa es la gente con hambre, incluyéndome a mí, porque ustedes saben perfectamente alguien con hambre y con hijos, ¿qué hace? Y te con matan. hijos. Y si es necesario, te comen, ¿ok? Básicamente los humanos somos animales y seguimos siendo animales y estamos regidos por leyes naturales que estamos allí. Entonces, si a mí lo que me preocupa es el desarreglo social, ¿ok? Y antes, cuando estabas niño, cuando estabas ardino, pues que tenía esta ecoansiedad, digamos, latente, no me preocupaba que la humanidad se fuera a extinguir y que mucho menos que me fuera a tocar a mí. Pero ahora sí me preocupa eso, me preocupa que un evento tan sencillo, es que les voy a decir, es que ustedes saben que los sistemas complejos y definitivamente nuestra sociedad es un sistema hipercomplejo, son muy frágiles. Entre más complejo sea un sistema, más frágil es. Entonces, les voy a poner un ejemplo. En 1859 hubo un evento que se llamó el evento Carrington, ¿ok? Básicamente una explosión de plasma solar, una eyección de plasma solar grande, ¿ok? Causó que en ese momento, en 1859, que a propósito fue el año en que Charles Darwin publicó su libro El origen de las especies, eso causó que los sistemas eléctricos incipientes que habían en aquella época, básicamente no habían sino telégrafos, todos se quemaran, ¿ok? Incluso se quemaron los operarios de los cosos. La eyección de masa solar causó incendios en las casas de telégrafos porque se sobrecargaron las líneas y salió bueno. Entonces, pues en aquella época no pasó nada, eso no afecta la salud como tal, ¿cierto? No, una eyección de plasma solar no nos va a matar como tal, ¿cierto? Pero sí puede colapsar, si eso sucediera ahora, colapsaba el sistema eléctrico. Imagínate hoy una eyección de plasma solar que puede pasar en cualquier momento, ¿ok? Suficientemente grande para que colapse el sistema eléctrico del mundo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay agua porque no hay bombas para bombear el agua. No hay gasolina para transportar los alimentos. Mejor dicho, básicamente la sociedad colapsa y colapsa de una manera terriblemente violenta, como somos los humanos. Entonces, eso es lo que me preocupa. Y estamos hablando de un evento que puede suceder en cualquier momento, simple y llanamente puede causar el colapso social, ¿ok? Y con el colapso social viene sufrimiento y tal vez extinción. Puede que sí, puede que no, puede que los humanos sobrevivan porque son resilientes y todo, pero pues
mensajes de internet no se van a volver a mandar entre unos y otros, ¿ok? Va a ser regresarnos a la edad de piedra, ¿ok? Y podemos nosotros sobrevivir a eso. Tal vez algunas sociedades en el planeta lo hagan, pero la sociedad como tal está condenada a violencia infinita y sufrimiento infinito si cualquiera de esas cosas pasa, ¿ok? Entonces, bueno, aprender a vivir sin esperanza también es una opción. Feliz, ¿no? Sí, yo creo que sobre todo, como decía usted, mm, pues las cifras y todo el avance de esta crisis, pues no nos muestra como otras opciones. Entonces también como que de eso se trata. Y usted hablaba como de todos esos eventos que podrían empezar a pasar, digamos, conforme va a ir aumentando el asunto, pero además, como ya hoy hay unas situaciones muy complejas. Cuando estaba preparando este espacio, empecé como a leer en internet algunos relatos, cosas que contaban personas en internet sobre lo que sentían, y muchas personas que decían, no puedo dormir, no puedo comer, y eso está haciendo que yo tenga otro montón de situaciones muy complejas. Y decían, incluso tenemos comunidades en las que ya las personas están todo el tiempo contando lo que sienten, y tiene que ver con eso, es de, no, no estoy pudiendo ir a trabajar, no estoy Sí, pudiendo estudiar, empiezo a estudiar y no me concentro. ansiedad. Lo que decía usted, cuando empiezo a comer algo, siento que otras personas, otros animales, están sufriendo y que yo no debería estar teniendo como esos privilegios. Entonces, todo eso, digamos, es un fenómeno que ya hoy es muy fuerte y que, como lo vemos, va a ir aumentando, y que conforme va aumentando va a ser algo mucho más complejo. Y bueno, eso como un comentario que quería hacer ahí de ya la situación en términos de salud mental, y de cómo la sentimos y las vivimos es bien compleja. Imaginemos cómo va a ir aumentando al paso que va aumentando, también en términos biológicos, al paso que va aumentando en todos los panoramas posibles. Claro. Entonces algo ahí como bien Entonces, complejo. retomemos el título de este programa, Lidiando con la ansiedad por el fin del mundo. ¿Qué puede hacer una persona? No para arreglar la situación, porque tal vez esté fuera de nuestras manos, pero para mitigar su propia ansiedad y su propio dolor. Entonces aquí viene mis, digamos, consejos, ¿ok? Entonces, cuando yo me di cuenta de que esto estaba afectando mi vida de manera real, ¿ok? Mis relaciones familiares, colegas, con mis colegas en particular, que están todavía inmersos en esta delusión, en esta ilusión de que todo va a salir mejor. Eh, eh, yo dije, no puedo seguir así, ¿ok? No puedo seguir así, no puedo, me voy a morir prematuramente, ¿cierto? Me va a dar un ataque al corazón. Entonces, ¿cómo lidiar con esto? Ahí vienen entonces los tips. Los tips son muy sencillos. Primero, no abandonar la decencia, ¿ok? Les voy a decir qué quiere decir esto. Póngale que yo me acabo de comer un confite con una envoltura de plástico. Yo no inventé el plástico y yo no les dije a ellos que lo enrollaran en eso, pero tengo ganas de un confite. ¿Y qué hago ahora con el pinche plástico? Porque esa es la culpa mía. Ahora es mi problema, ¿ok? Mi problema es qué hago con esto. Entonces, si tú vas por la calle en Medellín, ¿ok? Con un papel que no sabes qué hacer con él, bueno, yo desde pequeño sé que lo que hay que hacer es metérselo al bolsillo, llegar a la casa y depositarlo donde debe ser. Ojalá reciclarlo si es posible. Pero la mayoría de las personas se ven enfrentadas a una situación muy extraña. Una vez estaba en Panamá haciendo un proyecto de manglares en la costa norte de Panamá, y venía con un amigo, otro amigo, biólogo marino, y veníamos con una cada uno con su agüita en plástico, obviamente, ¿cierto? Yo no me voy a ir a Panamá con mi pocillo de coso para no contaminar, ¿ok? ¿Me entienden? Entonces hay que comprar la pinche agua, porque si tomas agua de la canilla, pues te da una disentería y te mueres, entonces tampoco arreglaste nada. Entonces,
íbamos por la playa y la playa estaba completa, absolutamente saturada de plástico por kilómetros para adelante, por donde caminaban más, era un basurero, ¿ok? Literalmente un basurero. Entonces yo le decía a Rafa, acabé mi agua, le decía, ¿qué hago con esto? O sea, pues mira. Entonces, lo más lógico es, pues, tirémosla ahí, ¿cierto? Pero no, mi mamá me enseñó que uno tiene que ser decente, no importa lo que esté pasando alrededor de uno, ¿ok? Yo no voy a contribuir a esa basura ahí, a pesar de tener en mi mente científica la horrible sensación de que esa botella que yo llevo al hotel, ¿ok? En el hotel donde estábamos, la ponen en una bolsa de basura que tiran al basurero local y cuando sube la marea el basurero local va a sacar esa misma botella que yo no tiré por decente a la playa, va a terminar justo en el mismo lugar donde yo no la tiré, ¿ok? Solamente que con una huella de carbón mayor, porque pues el carro la tuvo que recoger, la tuvo que llevar al basurero y todas estas cosas. Pero yo mismo no me quiero sentir mal por eso. Entonces, uno no puede abandonar la decencia, ¿ok? A veces, ¿no les parece a ustedes que de pronto va uno por ahí manejando y se atraviesa un hijo de puta bucero y te quiere matar y amenaza tu vida y ojalá yo tuviera una minibús y me bajo y fumigo a ese man y al ayudante? No, porque ¿qué diría mi mamá entonces? ¿Ok? ¿Qué hubo, Juan Camilo? No, matando buceros otra vez. No, ¿ok? Yo soy una persona decente. ¿Ok? Entonces, no abandonar la decencia es lo primero. Puede que no estés ayudando, pero por lo menos no va a ser, no voy a contribuir al problema. Lo segundo es entonces ya cuidarse uno mismo. Pastillas psiquiátricas fuera de la cuestión. No sirven, terminan siendo peores, eso no sirve, ¿ok? Entonces, pero hay cosas que uno puede hacer, ¿ok? Meditar, ¿ok? Yo sé que es difícil, que eso parece un poco como crunchy granola y como namaste y voy a hacer esto, ya que no. Pero uno puede disciplinar su mente para organizar los pensamientos sin aspiraciones espirituales, para simple y llanamente calmar, la respiración, meditar y respirar de manera, digamos, disciplinada y rigurosa puede ayudar a simplemente calmar esa sensación horrible de ansiedad que causa la ecoansiedad, ¿cierto? Y lo otro, hay muchas otras cositas que uno puede hacer. Bueno, baños de naturaleza, cada que puedas, ve y te sientas debajo de un árbol y por lo menos te bañas un poquito. Si es posible, rescata un perro de la calle que te va a dar muchas más satisfacciones que un hijo. Perdón, tal vez dije algo que no le gusta a la mayoría de las personas. Y no hay que, primero, se muere a los 12 o 15 años, no hay que prestarle el carro para ir a la universidad, no hay que pagarle la universidad, no hay que preocuparse porque fumó o no marihuana, en fin, es mucho más fácil tener un perro rescatado, atención, no ir a comprar un pinche pitbull, ¿cómo es que llaman estos? Bulldog francés, bulldog francés. No te deja dormir, exacto, no. Entonces, uno puede hacer muchas cositas para mejorar la calidad de vida propia, ¿ok? Y no contribuir con el problema. Así de sencillo es. Meditación es una, conexión con la naturaleza es otra, y aprender también a autoperdonarse las culpas que nos están endilgando las industrias, ¿ok? Ok. Entonces yo doy una clase y lo primero que me dicen los estudiantes, ¿usted en qué vino a clase? Yo, pues en el carro. ¿Qué quieres que haga, huevo? ¿Que me venga volando? ¿Qué? Pero eso no es consistente con lo que tú haces. Entonces le pregunto, María Felipa, ¿cuántos hijos es que tienes tú? 3, profe. Yo no tengo ninguno. O sea, tú eres la causante de todas las emisiones de esos 3 muchachitos. Entonces no me vengas a decir que yo no puedo tener mi carro. María Filipa, cállate. Exacto, aprender primero a perdonarse uno mismo por lo que está haciendo, porque estamos en una inercia
que tal vez no tenga solución y aprender a vivir con esa desesperanza, con una sonrisa y tratando de, sarcasmo y humor, importantísimos. Yo quiero añadir otra cosa que, pues, por lo menos a mí me ocurre mucho, que esa parte, pues ya casi vamos a acabar, pero tenemos todavía varias cosas que decir. Ok. Aparte de toda esa ansiedad que a uno le produce lo que está pasando, o sea, lo que está pasando, hay otra ansiedad que es muy rabiosa, que es que la gente no entienda. Eso a mí me genera mucha rabia, mucho. Es como, ay, huevón, despertar pues, que no despertar. Y, por ejemplo, yo creo que una de las formas que yo he tenido también, yo no sé si de lidiar o de cometer un error con esa frustración que yo siento de no poder hacer más, es convertirme en una pequeña dictadora. Y por lo menos en mi círculo cercano, o sea, estaba como súper dictadora con mi mamá, pobrecita, yo creo que yo soy la que la tengo así, porque yo todo el tiempo así como, mamá, pero mamá, entonces yo creo que esa frustración de que la gente no oiga, a mí me genera, y por ejemplo, cuando es gente que uno dice, bueno, esta persona tiene acceso a una educación superior, estudió una carrera relacionada con esto, y uno los ve como tan perdidos todavía en el reciclaje, y en apagar el bombillo, y vamos a ayudar al planeta pagando una hora al año la luz, y un montón de cosas, pues, que yo pues realmente digo, pero oíste, ¿en qué mundo estás viviendo? O sea, ¿no estás leyendo? ¿O qué es lo que te está pasando? Que estás con esas tibiezas, que es lo que yo llamo pues las tibiezas, los tibios, yo creo que la tibieza es la peor posición que uno puede tener en la vida, esa tibieza boba, uno ha ganado, métasela toda. Sí. Eso es, esa frustración, y yo veo a Gabriel riéndose ahí también, esa frustración es real, ¿ok? De hecho, la razón por la que yo empecé a dictar conferencias para educar al público en general y a mis estudiantes fue porque un amigo mío, cuyo nombre no voy a mencionar, profesor de la Universidad de la Nacional, biólogo marino, más o menos con ese cuentecito de que no se sabe si el cambio climático es real o no, y yo, huevón, tenés un PhD y llevas viviendo en este planeta 60 años, ¿dónde estás? O sea, ¿en qué catación de vino te perdiste? ¿Okay? ¿No entendés? O sea, por favor, estas cosas están pasando. Entonces ahí decidí montar esto y decir como para, hey, despierten. Y no me importa que los estudiantes se pongan tristes, no me importa que los estudiantes se preocupen, porque pues hasta ahora ninguno se ha lastimado a sí mismo por culpa mía, ¿ok? Y pienso que al contrario, todos lo que han hecho es como que yo les hubiera quitado, como a las pobres exorras que caminan, les quité las cosas que tapan y pueden mirar alrededor y pueden tomar acciones más reales que simple y llanamente seguir con los tapaojos, ¿cierto? Entonces, no sé esto de pequeño dictador, me gusta, me parece chévere, voy a empezar a aplicar. Un pequeño dictador, me voy a poner un signo aquí grande de pequeño dictador, pero sí, lo que pero uno tiene que entender que esa frustración propia puede causar roces fuertes con familia, amigos y colegas, ¿ok? Entonces lo que hay que hacer es simple y llanamente, bueno, los que puedan, usen sustancias naturales para bajar la ansiedad un poco. Por favor, no fluoxetina ni Prozac, meditar, qué sé yo, endorfinas, oxitocinas, todo lo que sean esas axinas, ¿ok? Y transitar el resto de lo que le queda a uno de vida, ¿cierto? Sin empeorar las cosas. Eso es lo que yo pienso. Sí, bueno, aquí tenemos un comentario de Juan Raúl Zúñiga, que nos saluda desde Chile.
Dice, Oh. es muy necesario que se tomen conciencia de lo importante que es amar y proteger a los animales. Recordemos siempre que la cultura de los pueblos se mide por la forma como tratan los animales. Y quiero comentar algo, yo sé que Gabriel también quiere comentar algo sobre eso. Y es que estoy oyendo un podcast que precisamente también voy a hablar de este tema, se llama The Overpopulation Project. Y en el capítulo de ayer, pues mencionó el señor que estaba ahí, que es de Australia, mencionó que aparte, o sea, de todo lo que podemos hacer, que tiene mucho que ver con la pregunta que hace, me parece que fue Daniel, del decrecimiento, pues él hablaba de que más allá de eso, lo que hay que hacer es enamorarse de la tierra. Hay que enamorarse de la tierra, y enamorarse implica un respeto supremo por el otro entendiéndolo como un montón de entes y entidades y organismos que viven con nosotros. Y cuando uno cambia también como ese chip de no ver la naturaleza y lo que nos rodea simplemente como recursos para que nosotros tengamos unas vidas plenas, sino que independientemente del beneficio que yo obtenga de cuidar y proteger y no convertirse uno en el verdugo, creo que es una de las cosas más importantes, pues, que tiene que ver con lo que está diciendo nuestro compañero desde Chile. Y Sí. del decrecimiento, pues, quiero decir que es que finalmente ni siquiera importa si nosotros emprendemos un camino del decrecimiento, porque el decrecimiento va a pasar sí o sí, y va a pasar un decrecimiento de una forma drástica, con mucho sufrimiento, con mucha caos, etcétera, etcétera, pero que tenemos que decrecer, por supuesto. O sea, si no estuviéramos al borde del fin de nuestras existencias, pues probablemente tendríamos que decrecer, porque nada puede crecer infinitamente, no puede crecer infinitamente la economía, no puede crecer infinitamente la población humana. Nosotros somos 8.000 millones de personas y hace 50 años éramos 4.000, en 50 años duplicamos la cantidad de personas en el planeta. Eso es insostenible para cualquier sistema. Y aquí yo estoy hablando de que voy a salir con el profesor, con la mini UCI, a terminar por ahí a la gente. Eso no, cuando uno habla de que ya hay que disminuir la población humana, no se refiere a que hay que exterminar a nadie, ni que hay que decirle a los pobres, ni que hay que decirle a los ricos, porque además nada es una solución. Pues no hay solución ya, porque ya la cagamos, pero nada es nada es una varita mágica. O sea, nada es una solución mágica que va a solucionar todos los problemas, de por lo general todo, y en un sistema tan complejo y en un problema tan complejo como en el que estamos, pues las soluciones son complejas y son múltiples y son variables y son dinámicas. Entonces, o puede que no existan. O puede que no existan. Y ahí en eso le compartí a Daniel un artículo de la doctora Marta Tafalla que habla precisamente del tema del decrecimiento, y también le recomiendo este podcast que les estoy hablando, que se llama The Overpopulation Project, que tiene yo en el capítulo 70, pero ya tiene como 83, ya casi a cabo, que trata todos estos temas del crecimiento infinito. También hay otro que se llama Growth Busters, que habla de pues la falacia del crecimiento infinito, que me parece muy interesante que también puedan escuchar. Muy interesante. No, Juliana, y profe Juan, justamente con ese comentario que nos hace desde Chile Juan Raúl Zúñiga, yo pensaba en estos días, y ahí un poquito para lo de compartirles mi experiencia, es que cuando hablábamos como de todos estos temas, yo decía como yo como que no siento tanto eso, yo no siento esa ansiedad tan marcada por muchos fenómenos que van pasando ahora en la crisis Es porque climática. Gabriel no tiene sentimientos. Yo soy insensible, pero digamos que a mí me pasa de una manera muy fuerte, y en la línea de lo que nos dice Juan Raúl, en esa relación con los animales, ¿cierto? Y es que me empieza a dar la ansiedad es cuando pienso en todo lo que ya hoy tantos animales están sufriendo, ¿cierto? No solamente los que están en nuestras ciudades, sino tantos animales que por todos los fenómenos del cambio climático, con las inundaciones, con los incendios, con pues los cambios de clima tan
fuertes están sufriendo todo el tiempo, ¿cierto? No es el que se muere y ya, porque es que si nos muriéramos y si todos nos muriéramos y ya, pues no habría mayor problema. Lo que me genera mucha ansiedad es pensar en lo que ya hoy están sufriendo tantos animales, humanos y no humanos, por el cambio climático y todo lo que se viene, ¿cierto? Que van a ser unas cosas cada día más desoladoras y eso, ahí mi experiencia es lo que me parece mucho más complejo y es pensarnos que la clave de todo es el sufrimiento, ¿cierto? Es Claro. como todo lo que está haciendo todo lo que está pasando va a repercutir en un sufrimiento exacerbado de todos los que podemos sentirlo. Claro. Entonces, ahí como esa gravedad del asunto, Entonces, quería mira, hacer ese pequeñito comentario. le das el clavo a la palabra perfecta. Bueno, a la palabra clave y es sufrimiento. Entonces, te voy a preguntar, antes de que los humanos apareciéramos en el planeta, ¿había sufrimiento en el planeta? Por supuesto, ¿ok? Si yo soy un elefante chiquito que se acerca a un lago en Tanzania y viene un cocodrilo y me agarra la trompa y hasta que me muero, pues voy a sufrir. De hecho, en el impacto mismo del meteorito hubo sufrimiento infinito de toda la biosfera, ¿ok? Entonces, ahora lo que hay es una especie que siente empatía. Bueno, no todos, pero la mayoría sentimos empatía por los otros. El sufrimiento es un producto de la vida, ¿ok? Una roca no sufre, bueno, incluso hasta los árboles y las plantas que se comunican, bueno, en fin. O sea que el sufrimiento es inevitable. Y al contrario de lo que predican algunas religiones, de que el sufrimiento purifica, yo no creo que el sufrimiento purifica. Yo no creo que nosotros o ninguna otra cosa deba sufrir, pero es un producto alterno de simple y llanamente estar vivo, ¿ok? Entonces, claro, estamos haciendo sufrir muchos animales. La intencionalidad del sufrimiento es lo que no, lo que parece ridículo, que una especie intencionalmente esté causando el sufrimiento de otras. Pero las especies todas van a sufrir. De hecho, acaban de descubrir que los insectos son sintientes. ¿Quién se preocupa por un insecto? ¿Ok? ¿Quién se preocupa por pisar una mariposa? O bueno, una mariposa, hasta una mariposa, un pequeño colémbolo. Una cucaracha. Un pequeño colémbolo, tú vas caminando. Caminar en el bosque es matar infinidad de esos animalitos. Y a lo mejor, si son sintientes, pues ponerlos a sufrir también. O sea que el sufrimiento es completo y absolutamente inevitable. El sufrimiento impuesto intencional de la humanidad hacia el resto de los humanos o las otras especies es lo que parece una aberración, pero puede que eso sea simple y llanamente un producto de la evolución de la inteligencia y punto. Una cosa natural. Sí. Duro, ¿no? Tú sí, no, es que por eso yo soy antinatalista. Pero bueno, ya para terminar la pregunta clave. Sí. Si usted tuviera una varita mágica con un solo deseo, y la varita mágica, y la señora que lleva la varita mágica le dice, mira, Juan Camilo, puedes tomar un deseo, haz lo que tú quieras. Ajá. ¿Cuál? Pues obviamente en aras de la protección planetaria. ¿Cuál sería ese deseo? Es muy extraño porque yo creo que no hay ni siquiera con una varita mágica, bueno, básicamente podría decir que se desaparezcan todos los humanos, pero pues, ¿quién nos dice que dentro de 1 o 2 millones de años una especie reptiliana evolucione, adquiera la inteligencia, descubra energía barata y abundante y repita el proceso? ¿Ok? Entonces no creo que esa sea la solución. Yo lo haría, esto sería lo que haría. Intentaría, ¿ok? Hay algunos puntos claves en la evolución humana que nos guiaron en una dirección y no en otra. Es como cuando uno llega a una Y
y sin saber qué camino es para cuál, escoge uno y ya no hay nada que hacer. A lo mejor durante nuestra evolución pudimos haber escogido otro camino. De hecho, esto sería interesantísimo saber si otras especies lo lograron, porque esa es una incógnita que tenemos, no solo si estamos solos o no, que es una incógnita todavía. Yo no creo que seamos la única vida y mucho menos la única vida inteligente en el universo y en la galaxia, pero hasta que no lo sepamos a ciencia cierta, no sabemos, ¿cierto? Entonces, ¿será que hay alguna fórmula para sobrevivir la adolescencia de nuestra especie, la adolescencia evolutiva de nuestra especie? ¿Será que hay algún punto dentro de nuestra evolución en la que esa varita mágica podría actuar y decir, bueno, va a pasar esto en vez de esto? Pero eso sería, sin saberlo, un juego al azar. Puede que causáramos la extinción de la especie más prematura, o puede que o puede que prolongáramos la estadía del planeta en este día, pero creo que no hay absolutamente ninguna varita mágica que pueda evitar el sufrimiento que implica estar vivo. ¿Ok? Entonces, pues, si no queremos sufrimiento, al menos en este planeta, entonces lo que haría con esa varita mágica sería que en alguno de los eventos de extinción masiva, que el meteorito que cayó hace 65 millones de años no hubiera sido de 10 kilómetros, sino de 100 kilómetros de diámetro, que hubiera borrado absolutamente todo de este planeta. Pero pues no creo, no quiero la varita mágica, Juli. Mucha responsabilidad. Pero ¿cómo así? Chaza, no se había visto nunca. Nunca se había visto algo así. Juliana, no, ya vemos que necesitamos para esto otro programa. Cantidades de ladra pues como programas un grupo de apoyo. Un grupo de apoyo, hagamos un grupo de apoyo. Ecoansiedades anónima. Sí, hablemos de otros temas, de disonancia cognitiva, de lo que causa, porque antes de terminar, lo que mi interés académico en este momento no es la crisis ambiental como tal, digamos las causas físicas, el aumento de la temperatura, esto y lo otro, el CO2 sube, entonces aumenta esto, no. Eso ya, digamos, no puedo decir que ya entendí eso a la perfección, pero digamos que ya lo tengo más o menos claro. Lo que quiero entender ahora, académicamente hablando, es por qué la especie humana permitió que esto sucediera, por qué permite que siga sucediendo y por qué con toda seguridad va a permitir que siga sucediendo hasta que causemos un desastre. Yo quiero entender qué hay en nuestros cerebros cognitivamente que facilita o que permite que nuestra inteligencia, que es bastante significativa, no pueda superar nuestros genes. Seguimos siendo entes biológicos, hombres de piedra con acceso a armas nucleares. Entonces es muy difícil así, ¿ok? Somos simios con fusiles. Entonces, pues, una especie de simios agresivos entre sí, con fusiles, no va a sobrevivir. ¿Qué es lo que permite eso? Y hay 4 o 5 características cognitivas muy, pero muy claras que facilitan eso, pero creo que podríamos hablar de eso en otros programas posteriores. Diablos, fue que nos tomamos una hora. Nos tomamos mucho rato, pero estuvo pues el programa súper interesante y muchas gracias a todas las personas que se conectaron, que hicieron sus comentarios, a quienes nos dejaron su audio y sus experiencias. Les agradecemos mucho por haber estado acá. Recuerden, por favor, darle like antes de irse, compartir, guardarlo y que a partir de la próxima semana tendremos disponible esto como solo audio, por si lo quieren repetir mientras están cocinando, están haciendo la jardinería, van manejando, van en el bus, lo que sea, pueden ir escuchando relajados y pueden compartirlo con otras personas. Y profesor, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, muy divertido el programa. Como Lina dice por ahí, ya a todos nos dio ansiedad.
yo ya vivo en esa, entonces, güey, mamá. Esta es como la terapia. Exactamente, Hablar ¿no? con otros que salieron así malos como uno. Meditación trascendental. Bueno, profe, no, muchísimas gracias otra Ustedes. vez. Y a todas las personas que se conectaron, recuerden que el próximo mes estaremos con otro programa, otro episodio, con otro tema de interés para los que queremos y protegemos a los animales. Muchísimas gracias. ¡Chao! No, gracias. Ládralo. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.